Bueno, Cristina, siéntate aquí en mi mesa. ¿Me puedo sentar? Que te voy a invitar a tomar un vino, que es lo primero y más importante. Venga, Vamos a tomar allá 24 mozas para disfrutar de esta super velada. Una velada en torno al vino, en torno a la música. Está bien aquí, ¿eh? Sí. Una bonita tarde de julio. Hola, divinos y divinas. Estamos aquí en Conversaciones con Vino. Yo soy Cristina San José, directora de comunicación de la bodega Divina Proporción. Sí. Hola, yo soy Giovanna Alonso, gerente de la bodega Divina Proporción de Toro. Lo primero, un brindis por el mundo del vino. Qué bien huele, ¿no? Huele muy bien a la fruta típica de la Quinta de Toro. Sí, la verdad es que es un vino muy reconocido y es una maravilla, ¿no? 24 mozas en un sitio como el que estamos, rodeadas de naturaleza, pues no podía ser otro, ¿no? Para empezar esta conversación, que 24 mozas, que nos invita a estar aquí en medio de la naturaleza, tranquilas. Como gerente de la bodega, este vino que ya tiene unos años, ¿no? Pues en sí, la bodega. desde el 2014 llevamos elaborando este vino y es muy representativo de Toro, que es el sitio que nos da la tierra, que nos da la fruta, y muy agradecidos por eso el 24 Mozas, que representa el folclore, la tradición, la cultura y por supuesto la fiesta, que es lo que nos da un poco la vida, ¿no? Al fin necesitamos momentos de dispersión y de relajación y 24 Mozas es ideal para eso. Sí, porque en la vida hay que trabajar, hay que pensar en el futuro, pero también hay que parar de vez en cuando y disfrutar. Y el vino está para eso, para disfrutarlo, igual Para que cualquier arte. ¿no? Cualquier arte, pues el vino también requiere de esos momentos de ocio. Y tal vez buscando ese ocio, buscando esa fusión entre el arte, el vino, aparece esa inquietud por la música en la bodega. Desde siempre, Maxi, mi hermano, que contigo pues sois los dueños de la bodega, ¿no? Vosotros dos sois los dueños de la bodega, siempre habéis pensado en ese tipo de cosas, ¿no? En actividades culturales. Sí, para... Desde nuestros inicios siempre hemos tenido mucha inquietud y mucha relación con la música, porque despierta los sentidos, igual que el vino. Entonces empezamos ya de cuando éramos muy jóvenes, y teníamos un bar en la Plaza Mayor de Toro, Carpe Diem. Sí. Allí, en nuestro primer aniversario, apostamos fuerte con el grupo Amaral. Hemos pensado en esta conversación porque el próximo 2 de agosto, el sábado, van a estar en la bodega muchas cantantes, va a ser un festival de la música, va a estar Marlena y van a estar otras muchas. Entonces, vamos a hablar de este concierto a lo largo de estos minutos, pero también vamos a hablar de recuerdos, de esa vinculación de la bodega con la música y también hemos tenido otros conciertos muy importantes antes de la bodega y entre esos conciertos está el concierto de Amaral. ¿Cómo es posible que vosotros, Maxi y Giovanna, os dierais cuenta en ese momento que Amaral podía ser pues uno de los grandes nombres de la música española, ¿no? Vosotros cuando Amaral estuvo en Toro, porque vosotros os encargasteis de ese concierto, apenas se conocía el grupo y fue un éxito, ¿no? ¿Cómo fue aquello? ¿Qué recuerdas? Pues ¿Cómo era Amaral en ese momento? ¿Cómo era Eva, la gran Eva que tanto nos encanta y admiramos? ¿Tú la conociste, supongo? Por supuesto, 25 años más joven. Éramos 25 años más jóvenes todos, vosotros también. El año 2000, Eva y Juan también, sí. Eva y Juan. El año 2000, una pareja con unas canciones increíbles, y luego estuvieron con nosotros, los conocimos personalmente. Y nosotros enseguida, sobre todo Maxi, que tiene mucha visión de futuro, un apasionado de la música, vio unas canciones con mucho significado. Ellos se nota que son poetas, que son cantautores, y pues, nos dimos cuenta enseguida que tenían futuro, que tenían que estar. Y vamos, a las pruebas me remito. Sí, la verdad es que sois unos visionarios del vino y también unos visionarios de la música, porque ese concierto todavía se recuerda muchísimo en Toro, que Amaral estuvo allí, estuvo en Toro, porque vinieron con el bar Carpe Diem, que cumplía un año, en ese momento cumplía un año, era el primer aniversario del Carpe Diem en su ubicación actual, y se celebró así, con ese concierto de Amaral, que bueno, pues reunió a muchísima gente.
Y era, pues eso, eran los inicios del grupo, sonaban, era el segundo disco, el que presentaba por aquella época, con canciones como Cómo hablar, era una, ¿no? ¿Cómo era esa? ¿Cómo hablar? Cada parte de mi mente es tuya. Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? Bueno, Sí, sí, no lo podemos olvidar, fue un concierto muy bonito. Hacía frío ese día, recuerdo, sí, eran las fiestas de agosto, fue una noche de agosto fresquita, sí, fresquita, ¿no? Sí, sí, y vamos a hablar del año siguiente. Pasamos ya, sí. O En los primeros años del Carpe Diem, ahí en la ubicación actual, en la Plaza Mayor, hubo más conciertos. Bueno, Amaral no fue en la Plaza Mayor, fue en un espacio abierto, pero en el mismo bar sí que hubo un concierto que a mí personalmente me encantó y estoy muy orgullosa de que se celebrara allí, que fue el de mi queridísimo Coquemaya, Coquemaya. que no hace A mí siempre me falta, encantaron los Ronaldos y que estuviera allí Coquemaya. que no hace falta explicar su trayectoria, un gran músico. Sí, estaban sus horas más bajas, hay que reconocerlo, no era el grupo de los, no era el momento del grupo Los Ronaldos, no era el Coquemaya que hemos visto después triunfando de nuevo, pero los conciertos que se podían disfrutar eran pequeñitos. Pequeñitos y muy personalizados. La verdad que estuvo muy bonito. También tuvimos la suerte de conocerlo. Tuvimos la suerte de conocerlo y eso también nos enorgullece mucho porque es el tú a tú de la música. Alguien con tanta historia, con tanto recorrido que ya tenía. Sí, sí, fue un concierto inolvidable. Bueno, un gran músico, unas grandes canciones, pero para un público más reducido porque fue en el interior del bar y ese también es uno de los grandes momentos. Hubo muchos, porque han sido muchos conciertos, han sido muchos eventos culturales, pero estamos destacando los más importantes. Sí. David Otros Ibera, grupos, sí. David Ibera, que la detengan, que es una mentirosa, por si alguien no lo reconoce. En ese momento la elección fue porque era el cantante de moda momento. totalmente del verano, era la canción del verano. Eso es, la canción Y del en verano. ese momento apostasteis por eso, os apetecía Sí, sí, algo sí, así. un gran éxito, lleno absoluto. La gente Sí. estaba loca con esa canción y es muy bonito buscar esos momentos de energía positiva y conexión con la música. Y David Ibera fue un gran acierto para Carpe Diem. Y a partir de ahí, siempre en contacto con la música, siempre organizando eventos. Vamos a dar un salto, vamos al momento de la bodega. Y ahí pues el momento de la bodega comenzó, la bodega daba sus primeros pasos, todavía no teníamos esa confianza que podemos tener ahora con las instalaciones tan cómodas y tan grandes. Era más pequeñita la bodega, por si alguien no lo sabía. No es la gran bodega que conocemos, hoy la bodega ha ido creciendo. Era una bodega pequeña, entonces, bueno, pues no podíamos apostar por grandes escenarios. En ese momento decidimos abrir la etapa musical con un grupo tributo a Los Héroes del Silencio, el gran grupo de la historia de la música española, que a ti personalmente, Giovanna, siempre te gustó muchísimo. Sí, para mí, Bunbury, su banda, pues me recuerda a la infancia, bueno, mejor que dicho, a la adolescencia, y eso, pues es muy importante para el equilibrio mental de las personas. Sí, sí, no perder nuestras raíces musicales y nuestros gustos, ¿no? Y sobre todo ser fieles a lo que te gusta, y Bunbury, Héroes del Silencio, pues... Bueno, yo era más de Coquemaya, ya lo he dicho, yo era más de los Ronaldos, ella era más de los Héroes del Silencio, y bueno, pues por eso también esos gustos personales, pues supongo que al final se perciben en esta selección. Y vino al grupo La Influencia de Baco, un grandísimo tributo a los Héroes del Silencio, que nos dio una noche memorable también. Impresionante. La gente emocionada, bueno, fue increíble, increíble. La verdad que para recordar. Bueno, pues mira, desde aquí podemos hacer un llamamiento a los músicos, a La Influencia de Baco, para que vuelvan. Sí, por favor. Si volvéis, concierto en Divina Proporción, bodega, en cuanto volváis. Favor. Ahí estuvimos con el líder de la banda, en este caso el futbolista José Antonio García Calvo,
futbolista del Atlético de Madrid y del Real Valladolid, mucho tiempo, un grandísimo futbolista que pudimos disfrutar pues, los aficionados al Real Valladolid en el campo, y después con este tributo que nos emocionó porque el parecido físico, el parecido de la música, de la Sí. voz, sí, ¿verdad? La verdad que sí, que Sí que se recordaba a Bunbury, ¿verdad? Totalmente. sí, según Esas letras, cerrabas los ojos y no sabías si era Bunbury o José Antonio. sí, estuvo muy bien y eso sí que fue una noche de verano buena, Una noche muy de agosto, buena. como diría la canción de Bunbury, ¿no? O de los héroes, una noche. De- Y bueno, por cierto, que en este concierto estaban nuestros amigos de Happening que han venido muchísimo a la bodega Pues sí, son después. ahora mismo son amigos nuestros. Les gusta nuestro Forman parte vino de la historia de la bodega, por supuesto. Siempre los vamos a tener ahí presentes, y luego han venido mucho con sus familias, ¿verdad? también con sus familias, y han disfrutado de nuestros vinos y de nosotros de ellos. Sí, es verdad que a la vez también comprobamos eso, ¿no? Que en torno a la música pues se conoce a gente muy interesante e incluso pues se puede llegar a crear una buena amistad. Sí, la verdad que es lo bueno de tener un sitio donde la gente pueda, pues eso, expresarse y en torno a la música y al vino, que es Mm. lo que más nos gusta. Así es muy interesante, enriquecedor, y nos enseña mucho, que es lo que queremos, aprender con ellos y Mm. ellos. Y es un ejemplo para nosotros. La gente que ama la música son artistas de corazón. Ujú. Luego, Aviones Plateados. Aviones Plateados también ha estado en la bodega, que es ese homenaje, ese tributo al último de la fila, al gran Manolo García, y también la música sonó fenomenal, con la voz de Miguel, Miguel Paíno, luego a la guitarra Raúl Olivar, y bueno, pues una suerte de concierto también. Sí, la verdad que no puedo tener mejor recuerdo que ese día tan bonito, con Manolo García Muy presente. muy presente y con la energía de este grupo, que también, la verdad que desde entonces no hemos dejado de hablar con ellos, porque Porque Miguel sí ha vuelto a Miguel ha toro vuelto muchas mucho a veces. toro y para nosotros pues también nos remonta a lo más bonito, y que es cuando tienes ahí la incertidumbre de qué será tu bodega, de qué será tu vino, y la verdad que Sí, ellos forman parte fue un de esa amuleto. historia, ¿no? Un buen amuleto, todos esos grupos que forman parte de los orígenes y que nos ayudaron mucho pues, a llenar de música esa viña, esas barricas, esos momentos iniciales. Eso es, la verdad que sí. Y en esos inicios también hay un grupo fundamental, eran unos chicos muy jovencitos de Valladolid, LDM. LDM era un grupo de Valladolid que yo conocía, pues en esos momentos yo estaba en El Mundo de Valladolid trabajando como periodista y en la sección de cultura, y entonces muchos grupos de estos yo los conocía pues por eso, ¿no? Por mi trabajo de periodista, los había entrevistado. LDM eran un grupo que empezaba, eran muy jóvenes, sonaban muy bien, yo tenía algún CD, ¿no? Que me habían regalado en el momento de hacer las entrevistas, y cuando lo ponía en casa, pues yo notaba que a mis sobrinos, a la gente joven, le encantaba esa música. Entonces por eso vinieron a la bodega, ¿no? Más que nada porque nos Sí, gustaban esos CDs que teníamos en casa, que sonaban fenomenal, las canciones, la verdad que sí, que fue muy juveniles, muy frescas. Tú conocías al cantante, a Fito, que le habías hecho alguna entrevista en Valladolid, que es súper conocido en Valladolid. Hoy en día es muy conocido, en aquellos momentos pues eran muy jóvenes, empezaban. En aquellos momentos era Ahí la visionaria fui yo. Allí o sea, fue Cristina San José, la visionaria. Entonces fuisteis con Amaral, fuisteis vosotros dos, Sí, pero con Fito sí. fui yo que dije, estos tienen que estar en la bodega. Y hoy en día, pues Fito Robles es el líder del gran grupo que es Siloe, ¿no? Que solo hay que entrar en Spotify para ver todas las visitas que tiene y lo importantes que son en el panorama de la música indie, el panorama de la música española. Bueno, pues también estuvieron en la bodega. Eso también nos... Por eso hablamos, por eso estamos hoy aquí, ¿no? Para recordar todo eso. Estamos orgullosos, ¿no? Orgullosos. Un poquito de divina proporción, únete. Somos muchos esta vez, todos los besos, todos los besos que damos, y todos empiezan aquí. Y se nos... ¿Cómo fue lo de Pablo López? Ya esto nos remontamos ya a 2018. A 2018, cuando tenemos un concierto ya
que da un salto importante porque estamos hablando de un gran escenario, unas instalaciones enormes para acoger un concierto de esa envergadura, como es un concierto de un artista como Pablo López, que necesitaba un piano especial. Y, bueno, Uf, aquel momento en el que recibimos el piano, memorable, una maravilla. Un piano de media cola que se subió al escenario como si fuera como si viniera un como si llegara Freddie Mercury. como si llegara, eso, El como si piano, vale. bueno, el piano fue la recepción del piano, eso tiene mucha historia, el piano de Pablo López. Pero bueno, el momento más bonito de ese recuerdo que tenemos fue cuando él vio las instalaciones, entró en la bodega. Venga, esto requiere una pausa para publicidad. Cambiamos de vino, vamos ahora con Madre Mía. Como estamos aquí en plena naturaleza, puede aparecer un jabalí en cualquier momento y bueno, si no aparece un jabalí, pues ya tenemos este jabalí de nuestra botella. Hablamos ahora del concierto de Pablo López, ese gran concierto de la bodega, porque fue un concierto muy esperado con un artista pues, de la talla de Pablo López, ¿no? Que requería un escenario muy grande, un piano especial que el artista había elegido y que tenía que llegar de un determinado lugar, se tuvo que afinar unos días antes, el mismo día. Es decir, un concierto ya con una preparación, unas dificultades muy importantes para la organización y bueno, con ya un temor, ¿no? Por cómo podía salir todo aquello, salió muy bien, pero bueno, ahí ya fue la prueba de fuego. Y yo creo que para nosotros es un orgullo que nos eligiera y por supuesto fue un espectáculo impresionante. La gente emocionada, además estábamos sentados, fueron 2.500 personas, que muchísima gente por la calle aún me para y me dice, qué bien estuvo el concierto de Pablo López, qué bien, qué bonito, Sí. menudo entorno. Bueno, yo creo que sí, yo recuerdo muchas cosas de este concierto. Bueno, de todos, por supuesto, y todos son importantísimos, pero es verdad que el de Pablo López estábamos nerviosos porque era un gran concierto, era muchos días. Ahí te das cuenta de lo difícil que es montar un escenario, lo que tienen que agradecer los artistas a todo el equipo técnico, como los iluminación, sonido, la cantidad de gente que se mueve para un concierto, la cantidad de trabajo que aporta la música. La industria musical es una fuente de trabajo, la cultura es una fuente de trabajo, entonces tenemos que apostar por ella, por eso nosotros también, ¿no? Lo consideramos así. Es una forma de dar trabajo, de generar riqueza. Exacto. Y lo vemos en ese concierto, la cantidad de gente que movilizó. Sí, muchísima gente. Y luego, y lo más importante que creo que es el recuerdo de al final vivimos de momentos y esto fue un gran momento. Un gran momento que mereció mucho la pena el esfuerzo de todos para ello, ¿no? Del Ayuntamiento de Toro, por supuesto, que apostó por nosotros como escenario y del artista sobre todo, que es el que crea esa música y ese evento tan importante, ¿no? Que protagonizó allí. Pues sí, mucho que agradecer a Pablo López, que además una de sus letras, parte de sus letras las tocó en la Sala de Barricas y bueno, subió el vídeo a Instagram y tuvo muchísimas visualizaciones, la gente se volvía loca ese día con ese trocito de canción. Y bueno, imaginaos para nosotros que entonces Instagram no era lo que es ahora, pues nos impulsó, tuvimos muchísimos más seguidores. Estamos muy agradecidos también por ese trozo de canción. Para nuestra promoción, para nuestro marketing fue fundamental, pero como tú dices, Giovanna, lo importante es el recuerdo y crear música y contribuir. Exacto, el momento, por favor. Recuerdo lo bien que estaba él, las veces que dijo que el entorno era fantástico. Recuerdo que dijo, esta noche cuando llame a mi madre, ¿cómo le explico dónde he tocado? Es que no se lo va a creer dónde estoy tocando. Pues sí, es que él estaba rodeado de viñedos con un marco inmejorable. De tocar en un estadio a tocar en un viñedo, hombre, hay mucha diferencia. Sí, además también era noche de verano, una noche, todo, el tiempo acompañó. Acompañaba el tiempo, eso es. Así que gracias, Pablo López. Gracias, si donde te encuentres. Gracias, te esperamos en la bodega. Y también fue muy amable porque estuvimos con él. Sí, es verdad, se hizo muchas fotos con todo el mundo. Sí, estoy recordando una cosa. Es verdad que cuando subió aquel vídeo dijo,
Bueno, cuando subió aquel vídeo, en la publicación, la descripción que hizo fue: hay camerinos y camerinos. Eso es. Porque, claro, el camerino en esta ocasión fue una sala de barricas. Y eso, pues, así lo reflejó en su Instagram. Eso es. El mejor sitio para nosotros. De la bodega. Los secretos de la bodega mejor guardados se encuentran ahí, en esta sala de barricas. Y ahí estuvo él tocando una canción que además fue con el teclado, porque era la preparación para el Estaba concierto. preparando para el concierto. Eso Y una canción, la canción era de, ¿te acuerdas que Con era Paqui- una canción que dedicó a un amigo? Ah, ¿Te sí, a acuerdas? Pablo Alborán. Sí, Sí. Dijo, esto va para mi amigo Pablo Alborán. Lo dijo, es verdad. muy bonita. Muy bonito, la verdad. Mm, Emocionante. Muy emocionante todo aquello con Pablo López. Ver a una estrella de la música en tu bodega, en tu sala de barricas, que es el lugar sagrado, ¿no?, de la bodega, estar allí con su teclado tocando esa canción. Sí, siempre lo recordamos en nuestras visitas y la gente nos pregunta, ¿por qué eligió la sala de barricas? Hombre, porque la sala de barricas tiene una acústica increíble, Ah, la sí, mejor acústica. sonó bien. Y entonces el sonido enseguida un músico lo capta, Sí, por captó el eso. mejor sitio. Sí, él sabía lo que hacía, ¿no? Él sabía lo que hacía. Y es curioso esto que comentas de que lo contáis en las visitas, es decir, Sí. que lo que ha venido después de ese concierto Sí, también sí, es sí, interesante. O sea, es claro. que se sigue hablando vosotros a diario en las visitas, lo Claro. contáis. Aquí estuvo Pablo López con su teclado Eso es, tocando una canción para su amigo. para su amigo Pablo Alborán. Es historia de la música, lo que Historia de la encontramos música. en la bodega ya. Exacto. Sí, sí, ahora ya tenemos un libro podemos escribir un libro de todas nuestras anécdotas en torno a la música. Tocar entre viñedos, entre un viñedo que, ¿cómo está en agosto el viñedo? Está precioso, está, bueno, tiene las hojas de todos los colores, verdes, granates, verde clarito, la verdad que Toda la gama de toda la verdes. gama de verdes y ya incluso algún tono marrón del otoño, muy bonito, la verdad que está muy Sí, bonito en agosto, finales de agosto, que además. por eso creemos que no podéis perder la oportunidad de estar el 2 de agosto viendo a Marlena y el resto de mujeres que hay en el cartel, porque si no se van a arrepentir, porque nos está pasando. La gente dice, ¿por qué no ¿Por me qué no enteré fui? del concierto de Pablo López? Pues no lo sé, se anunció muchísimo también, igual que estamos anunciando Marlena, ¿no? Pues sí, Y el resto de bandas. Marlena, Marilia Monzón, Maref, Carmesí, por favor, id a verlas, os van a encantar. Va a ser una noche Va a ser histórica para una la noche. música española. Y Eso. además con todo lo que va a haber allí, porque va a haber bocadillos, va a haber bebida. Sí, hombre, intentaremos que la gente, ya que va a ser una tarde larga y muy bonita, intentaremos que estéis lo más a gusto posible. Va a empezar a las 7. Va a empezar a las 7 de la tarde, lo que llamamos ahora tardeo, que también es muy agradable el poder. Siempre quisimos hacer algo al atardecer, porque es un momento muy bonito en la bodega. en la bodega. Y la gente que esté allí lo verá, y los que no estéis podréis verlo en fotitos. Luego lo veréis en fotos y ya hemos avisado. Comprad la entrada porque os va a encantar. Hemos hablado de Pablo López y vamos a hablar ya de la última cita, el último gran concierto muy grande, muy potente. A mí me han encantado todos, este también muchísimo, que fue el concierto del grupo Sober, un grupo heavy, un grupo que hizo sonar las guitarras y la batería, que vibraron todas las uvas de la viña. Pues sí, la verdad que fue un día también muy bonito. Además, lo hicimos en la parte nueva, en la zona nueva, donde está nuestro jardín más amplio, y la gente, bueno, pues lo vio todo como con más amplitud. Sí, Y luego tuvimos unos grandes teloneros, que es un grupo de toro que se llama Seria, sí, increíble. que también, Buenísimos. y sí, la verdad que también gustó mucho porque tocan muy bien y tienen mucha proyección musical. Sí, fue una noche de rock, de sonar la música, pues otro estilo, ¿no? Porque Pablo López estaba con su piano, fue un concierto más íntimo, a pesar de que también éramos muchos, ¿no? ¿Cuántos éramos? 2.500 personas estuvimos Sentados, en el concierto, sentados. Disfrutando de esa noche de verano tan maravillosa, con esa música, con ese piano que parecía Freddie Mercury en algún momento, porque su voz es muy potente, sonaba muy limpia en esa noche y en esa oscuridad y frescura de la viña. Y en ese escenario tan gigante, porque yo recuerdo que se dijo que ese escenario venía de
un concierto de Ricky Martin Sí, sí, o de sí, sí. Chayanne, no recuerdo. Bueno, Era un gran concierto Era de verano. enorme, Era un concierto, era enorme, ¿verdad? era enorme el Se tardó escenario. días en montar. Esa es Muchísimo, vuestra apuesta también, ¿no? En la bodega. claro, Apostar exactamente. por la cultura, por... Apostar por eso, por la cultura, por la música, por el arte, sobre todo por el arte. Y el arte musical es muy importante. Tú, Giovanna, como pianista, que también tocas el piano, ¿cómo viste a Pablo López ese día? Bueno, ¿sabes? Pues mira, me acuerdo mucho que las canciones que tocó con el piano, sobre todo, bueno, fueron casi todas, pero se nota como lo disfruta, como parecía parte de él. O sea, era el piano y él una misma persona. Se tiraba encima del piano, se subía al piano, o sea, Lo usaba de percusión. Lo usaba de percusión, exactamente. La verdad que increíble, increíble. Muy bonito todo con Pablo. Y con Sober era una época difícil. Bueno, fue el año de... Hace 4 años. El año de la pandemia, 2021, fue el verano de sí. la pandemia. Sí, sí, fue el verano de la pandemia que no podíamos, teníamos que guardar distancias, estábamos con mascarillas. Entonces por eso también se celebró en la parte más amplia de la bodega, sí, de la pradera. En la pradera jardinada, sí. Con sillas también. Y yo ese recuerdo, yo ese concierto lo disfruté en el backstage. Bueno, son privilegios de formar parte del equipo de la bodega. Entonces yo estuve allí con mi amiga Marta Corbella, nuestra amiga Marta Corbella, y yo estuvimos en esa parte. Entonces, ver un concierto heavy desde esa parte, con esa luna, ese cielo, esa viña, esos músicos llenos de energía, para mí fue un concierto inolvidable, lleno de energía y de rock, y además con mi gran amiga Marta al lado, con vosotros también, con mi familia también, pero tengo ese recuerdo. ¿Tú cómo lo recuerdas? Sí, yo también lo recuerdo como, a pesar del momento de la pandemia que estábamos viviendo, sí, fue un día fantástico porque nos hizo olvidar un poco dónde estábamos y eso es lo más importante, el evadirse con la música, con el heavy, que también pues, te da mucha inspiración. Sí, porque tú, a pesar de estar siempre, Giovanna, a pesar de estar formando parte de la organización, de tener que estar pendiente de todo, evidentemente está celebrándose un concierto en tu casa, tienes que estar pendiente de 1000 cosas, te da tiempo a disfrutar, a tener buenos recuerdos. Por supuesto, me da tiempo a ver las caras de la gente, que es lo que más me importa, cómo disfrutan, cómo se emocionan, es lo que más me importa, ver a la reacción de las personas. Merece la pena. Merece la pena, sí. Merece la pena el esfuerzo de organizar conciertos, eventos musicales, culturales. Pues sí, porque de verdad que pasamos muchos nervios, porque queremos que la gente se vaya muy contenta, que se lleve el gran recuerdo, y yo creo que la gente que nos conoce sabe que lo sentimos así. Sí, es así, porque nosotros siempre lo hemos dicho, que en esta bodega no solo vendemos vinos, sino que queremos vender historias, queremos vender momentos, recuerdos, emociones, y por eso se organizan este tipo de conciertos. Que es difícil organizarlo, que cuesta, que sacan a veces de la zona de confort. Hay que nombrar a Lucía San José, mi hija, sí, por favor, sí. Que ha organizado este festival de estas artistas tan increíbles que vais a ver el 2 de agosto, de las que vais a disfrutar, y Lucía, que es una niña de 20 años, muchas gracias. Muchas gracias, y sigue así, Lucía, apostando, siguiendo la estela de tus padres y apostando por el vino, pero también por la cultura. Bueno, y con esto nos vamos a despedir, Giovanna. Vamos a despedir. ¿Cómo nos despedimos? Pues invitando, porque no vamos a invitar, que hay que pagar la entrada. No. ¿Cómo nos despedimos? Nos vamos a despedir, un poco insistentes. Tenéis que venir al concierto, es que no hay otra posibilidad. Tenéis que venir al concierto. Porque nosotros estamos hartos de luego escuchar las quejas de no me enteré. Por favor, por eso estamos aquí hablando. Por favor, va a ser un día increíble.